¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, ya lo tengo en línea, Agustín Echevarne. Sé que hoy está con los tiempos cortos, así que, Agustín, buenas noches, un gusto tenerte como siempre. Y va mi primera Noches, pregunta. Rubén. ¿Te acordás cuando ibas al colegio que entraba la profesora y decía, saquen una hoja, composición, tema, balotage? Te escucho. Sí, bueno, la verdad es que el balotaje es el tema que estamos todos pensando y sabemos que es muy importante, ¿no? Porque lo que estamos fijando acá es lo que va a ocurrir los próximos 4 años en Argentina y tal vez más de 4 años. Y ahí está el problema, que no es lo mismo si gana uno u otro, porque después la posibilidad de que si se afianza el kirchnerismo, o si más bien el kirchnerismo se transforma en masismo. Entonces ahí, viste como ese animal, ese monstruo mutante que es el peronismo, se va transformando. De peronismo pasó a menemismo, de menemismo dualdismo, dualdismo kirchnerismo, y si ahora se transforma en masismo, y hay mucha gente que le va a agarrar la desesperanza, porque después sacarlos es muy difícil, viste que el populismo tiende a avasallar las instituciones, y lo han hecho en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Ecuador, tratan de avasallar las instituciones. En Argentina tuvimos anticuerpos importantes que frenaron a Cristina Kirchner en tanto con la 125 famosa, con el tema de los impuestos al campo, y después con el avance sobre la justicia, si ustedes se acuerdan, el 13 de septiembre, ¿no? Del 2013, con esa marcha importante que hubo. Después tuvimos la del 18 de abril, pero antes de esa estuvo también la del 8N. El 8N fue otro avance que quería hacer el kirchnerismo sobre los medios. En ese momento le había puesto fecha a la toma del Grupo Clarín, que debe ser el 7 de diciembre. Y por eso un mes antes, el 8 de noviembre, hubieron anticuerpos de la sociedad, porque no fueron los partidos políticos, fueron organizaciones sociales que salieron a la cancha. Más de 1 millón de personas salió a la calle, no para defender a Clarín, sino para defender la libertad de prensa, que era sumamente importante, ¿no? Y lo mismo pasó con el 18A, es decir, las grandes marchas que frenaron la reforma de la Constitución que querían hacer para que sea Cristina eterna, ¿no? La reelección eterna, etcétera, etcétera. Todas esas cosas logramos frenarlas. Volver a empezar con todo eso sería dramático. Entonces, por eso estas elecciones son muy importantes. Ya hubieron atisbos en las elecciones generales de fraude, o por lo menos al juez Corcuera no le gusta que hablemos de fraude, pero que hablemos por lo menos de irregularidades, ¿no? Serias irregularidades. Muchas urnas donde Javier Milei sacó 0 votos, por ejemplo, y el 100% van para un solo lado, cantidad de robos de boletas y una cantidad de cosas. Ahora, yo estoy viendo dos cosas. Una, la matemática electoral, es decir, la radiografía de lo que es Argentina, que fueron las PASO. Y las PASO te muestran lo que la gente piensa. Y cuando vos mirás eso y haces los números, te da que si la gente que votó Juntos por el Cambio pasara a Javier Milei, gana Javier Milei cómodamente. Pero parte de esos van a ir a Massa y aún así sigue ganando Javier Milei. Y entonces el problema que te queda son los que van a votar en blanco, los desencantados, los que estaban a favor de Patricia Bullrich, pero no les gusta el estilo de Javier Milei, no les gustan los insultos, no les gustan el candidato tan antisistema. Y entonces ahora también hay otro grupo, eso por un lado. Y por el otro lado, funcionó muy fuerte la campaña del miedo, el miedo al aumento del colectivo, el miedo a, no sé, a la venta de órganos, venta de niños. Se empiezan a agrandar cosas y se genera una imagen del miedo a una especie de tipo de cambios muy drásticos, pero que en realidad no están en lo que estaba armado para la plataforma electoral de Javier Milei. Entonces, si uno se concentra en ver cuáles son las reformas que realmente podría hacer Javier Milei, apoyado por Juntos por el Cambio, apoyado por Mauricio Macri y apoyado por Patricia Bullrich, y probablemente gente como Luciano Laspina, como Federico Sturzenegger, que van a ir integrándose al gabinete y demás. Uno lo que observa es que lo que va a haber es un programa de estabilización, van a ir eliminando la inflación, de acá a 2 años se va a haber eliminado la inflación, va a ser un programa de ajuste del déficit fiscal, es decir, eliminar el déficit fiscal, no lo van a poder hacer
de inmediato, va a ser un programa que en 2 años van a ir eliminando el déficit fiscal y entonces se va a eliminar la inflación. O sea que en 24 meses Argentina va a ser un país con una inflación mucho más razonable, mucho más parecida a la del mundo, con un país con mucho menor déficit fiscal y sobre todo con precios libres. Porque lo que estamos viendo ahora con la nafta es lo que pasa siempre. Te controlan un precio. Con una inflación de 12% mensual, el precio es cero, implica que el mes siguiente perdiste tu rentabilidad, el siguiente mes estás levemente negativo, el tercer mes estás fuertemente negativo, es decir, no vendo más. Y entonces tenés escasez. Ahora le ajustan un 8%, recuperan una parte y con eso van a tirar 19 días más. Pero en realidad te das cuenta que así no funciona la economía. Vos tenés que funcionar la economía con precios libres y sin inflación porque resolviste el problema del Banco Central. Eso es lo que uno puede esperar de un gobierno de Milei. Si mirás la educación, lo que tendrías que esperar es que haga el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano es una gran idea, es seguir las ideas de premios Nobel como Heckman, como Milton Friedman, como Gary Becker, como Kevin Murphy, que es mirar al ser humano como que es mucho más importante que las máquinas. Entonces tenemos que conseguir que los niños a los 5 años tengan cerebros encendidos e inteligentes y que entonces la educación sea la herramienta principal de igualación de oportunidades, cosa que ha dejado de ser. Argentina era la idea de mi hijo el doctor, o sea, que sabías que la educación iba a permitir igualar las oportunidades. Bueno, eso es lo que tendríamos que tender a recuperarnos con un gobierno de la libertad avanza. Y ahí involucra la educación, la salud y la niñez, porque tenés que eliminar la desnutrición infantil. Cuando vos mirás lo que ha pasado en estos, no solo por masa, sino en estos 20 años, es la destrucción del sistema educativo y no han logrado eliminar la desnutrición infantil. Chile eliminó la desnutrición infantil. Adoptamos el programa de Monkeberg y vamos a eliminar la desnutrición infantil en Argentina, que entonces va a tener chicos con cerebros brillantes. Eso es clave. Entonces, frente a estas dos alternativas, para mí es facilísimo. Yo tengo clarísimo que voy a votar a la libertad avanza, ¿no? Pero me parece que es tan distinto. Y el otro representa además la mafia que viene corrompiendo a la Argentina hace mucho tiempo. Es tan evidente que a mí lo que te diría, lo que me preocupó en estas elecciones últimas, es ese 36% de los votos, incluso aumentó los votos masa, a pesar de los escándalos de corrupción tremendos que hemos visto, ¿no? La chocolatería, este hombre que se fue con el bandido y su mujer a dar vuelta por ahí. Es decir, ese escándalo de lujuria y corrupción que estamos viendo, que no son casos aislados, son realmente, es un procedimiento. Si vos mirás las importaciones, 80.000 millones de dólares por año, y hablas con los importadores y te dicen que para conseguir que te pongan las IRAs tenés que pagar una coima. Yo me pregunto, ¿por qué los jueces no investigan eso? Ahí estás hablando de miles de millones de dólares de coimas todos los años. Ya. Ahora, vos acabás de mencionar algo que se está preguntando todo el mundo, es 36% de masa. Entonces, vayamos a lo que en marketing se define como la toma de decisión del consumidor. Es decir, doña Rosa cuando va con el carrito por el súper y se detiene en la góndola, hace así, estira la mano, atrás de eso hay una gran historia de comunicación vocacional, de una historia que pueden ser de meses a veces para trabajar sobre un producto o sobre un servicio. Hablemos entonces de la toma de decisión del consumidor electoral. ¿Por qué un tipo tenebroso como Massa, mentiroso de primera y todos los adjetivos que le puedas poner en contra atrás, cómo saca un 36%? Y lo que está haciendo ahora, que mueve inteligentemente todas las facetas que puede mover para atrapar más votos y quitarle voto a Milei. Porque ha demostrado que no es ningún torpe desde el punto de vista de captación de votos y sigue con la idea de que arrancó en el 46, que hay un gran mercado, que hay una gran mayoría de gente muy desinformada que no entiende nada de nada y que además cuando Milei sale y dice que para la educación hay un sistema de voucher, él lo toma y se lo transforma en una educación que no sirve para nada y que la gente no va a tener educación pública. Entonces, me parece, vos decímelo ahora,
que Macri le ha sumado tal vez a Milei bajarlo un poco de los pies sobre la tierra y que empiece a hablar menos en difícil, como dice la gente del pueblo, y más en lenguaje popular. No sé si eso lo expliqué bien, Sí, pero ¿qué opinás de ese tema? totalmente. Mira, Rubén, yo creo que el voto kirchnerista o ideológico de peronista de izquierda es un 24%, 25%. Los 12 o los puntos adicionales o 11 puntos adicionales que pueda sumar, que logró sumar Massa, vienen para mí por dos efectos. Uno, que efectivamente es un buen candidato, un tipo que sabe, digamos, endulzar el oído, por un lado, y por el otro lado, logró meter la campaña del miedo contra Javier Milei, amplificando algunos dichos, tomando algunas pequeñas cosas que no son el centro del problema, y saliendo del centro del problema y agarrando algunos puntos que no tienen nada que ver con lo que es importante, ¿no? El tema de los órganos, el tema de los niños, cosas que realmente no son la esencia del problema, todo lo contrario. La esencia del tema es solucionar la inflación, solucionar la seguridad, solucionar la educación, que es clave. Después te dicen el temor a que va a privatizar la educación, que es falso, porque en ninguna parte del programa se habla de privatizar la educación. Se habla de todo un sistema que pasa que es poco comprendido de cómo funcionan los vouchers, que implicarían solamente para un 5% de la gente, pero le pondrían incentivo para mejorar. Es decir, logró armar un cuco. Entonces ahora es como que las campañas son dos cucos. Un cuco es Milei y el otro cuco es, a ver cuál es el cuco que es menos peligroso, ¿no? Entonces en vez de buscar las bondades de los sistemas, pues si buscamos las bondades de los sistemas, está clarísimo que el sistema de masa es el actual. Es una aberración, es espantoso en todo, en la seguridad, en la educación, en la economía. El otro, si querés, tiene incertidumbre porque no lo sabemos, salvo que conozcamos las ideas de la libertad, sepamos lo que va a hacer, que es mi caso, porque las vengo estudiando hace muchos años. Entonces yo sé que aplicar esas medidas va a implicar que Argentina tienda a ser lo que hoy es Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda, Irlanda. Es decir, eso es a donde tenemos que apuntar. Es diametralmente opuesto, pero si hacemos la campaña de los cucos y nos concentramos en el susto, entonces ahí la pregunta es ¿qué te asusta más? Si lográramos hacer la campaña real, que es ¿cuáles son los modelos de país que queremos? Yo no tengo ninguna duda que la mayoría de los argentinos realmente quiere el modelo de Javier Milei, Está aunque tal bien. vez Javier Milei no ha logrado mostrar exactamente cuál es ese modelo. Está bien, te doy una noticia. Falta un minuto para las 4 de la tarde, hora que estamos grabando este programa, y tenés que quedar en libertad porque a las 4 en punto tenés una actividad muy importante. Así que te Así es. agradezco, te invito para que el próximo miércoles nos volvamos a encontrar y continuemos con este tema. Te mando un gran abrazo. Igualmente, excelente. Muchas gracias. Un gran abrazo, Rubén.